Hola a todos. Sé que este video será difícil de ver, pero les pido que se queden hasta el final. Lo que les voy a contar ahora no es una historia cualquiera, es algo real, algo que revoluciona todo lo que piensan sobre la familia. El amor y los límites. Soy una mujer común y corriente, pero lo que me pasó, les juro, nunca lo habrían imaginado. A veces, la vida nos pone en situaciones tan complicadas que uno empieza a preguntarse si aún se conoce a sí mismo o incluso a la persona que ama. Imagina sentir que estás perdiendo el control de todo lo que creías que estaba bien. Ahora imagina que todo esto sucede dentro de tu propia casa con las personas que más quieres. Confusión, culpa, deseo, todo se mezcla de tal manera que resulta imposible entender qué está bien y qué está mal. Eso fue lo que me pasó a mí. Así que, si alguna vez has pasado por algo así, o simplemente tienes curiosidad por entender cómo puede suceder algo tan íntimo y complicado, realmente te pido que te quedes hasta el final. Y no olvidéis suscribiros al canal porque historias como esta no son fáciles de encontrar. Activa la campana para no perderte ninguna historia. Ahora, comencemos y recuerden, lo que están a punto de escuchar es real. Nunca pensé que escribiría algo así. No soy de contar mi vida por internet ni de desahogarme en foros, pero después de lo que pasó anoche, no pude dormir, no pude mirar a mi hija a los ojos esta mañana y siento que, si no lo saco de alguna forma, me va a consumir por dentro. Me llamo Marina, tengo 43 años, estoy casada con Laura desde hace más de 2 décadas y tenemos 2 hijas, Elena, que ya está en la universidad, y Camila, que todavía vive con nosotras, tiene 19 y siempre fue una chica muy callada, muy en su mundo. Laura viajó por trabajo hace 3 días, nada fuera de lo común, y me quedé en casa sola con Camila. Pensé que sería una semana tranquila, de rutina. Pero anoche todo cambió. Lo que sentí, lo que pasó, me cuesta ponerlo en palabras. Sin sentir vergüenza, sin sentir que algo en mí se rompió o que no supe ver lo que se venía. No estoy diciendo que pasó algo físico, al menos no como lo están imaginando. Pero sí pasó algo. Y fue demasiado. A veces una mirada o un silencio puede empezar más que un grito o un acto. Y anoche ese peso me aplastó. Ya era tarde, serían casi las 11. Yo estaba acostada, viendo una serie en la cama, con la puerta entreabierta, cuando escuché pasos suaves en el pasillo. No le di importancia. Pensé que Camila iría a la cocina o al baño, pero no. Sentí que se detenía frente a mi habitación. No golpeó. Simplemente empujó la puerta con cuidado y entró. Estaba en pijama, descalza, con el pelo suelto y los ojos bajos. No dijo nada, solo se quedó ahí parada, como esperando que yo dijera algo. Me incorporé un poco, sorprendida, y le pregunté si pasaba algo. Me contestó que no, que solo quería estar un rato conmigo. Y lo dijo con una voz tan suave, tan parecida a la forma en que Laura me habla a veces. Cuando busca cariño, que me desconcertó, no supe qué responder. Ella avanzó despacio, rodeó la cama y se sentó del otro lado, muy cerca, sin pedirme permiso. Métense. Me dije a mí misma que era mi hija, que estaba exagerando, que quizás solo se sentía sola o insegura. Pero había algo en su forma de mirarme que no era normal, algo que me hizo bajar la mirada. Intenté actuar natural. Le pregunté si quería ver la serie conmigo, por romper el momento, por no quedarnos en ese silencio espeso. Ella dijo que sí, pero no miraba la pantalla. Me miraba a mí. A cada rato giraba la cabeza y me observaba como estudiando mi cara. Me incomodó. Me hizo sentir desnuda, observada como si no fuera su madre, sino otra cosa. Yo quería preguntarle qué le pasaba, pero no me salía. Sentía un nudo en el pecho. Y entonces, sin aviso, se acostó. Se metió bajo las cobijas y apoyó la cabeza en mi hombro, tal cual como lo hace Laura, con ese mismo gesto, esa misma calma posesiva. Mi cuerpo se endureció al instante. Era Camila, mi hija, pero algo en esa cercanía se sentía desplazado, como si estuviera imitando una escena que no le pertenecía. Su respiración era lenta, profunda, demasiado tranquila para lo que yo estaba sintiendo. Me quedé quieta. No supe qué hacer. Pensé en alejarme, pero me paralicé. Mi mente se llenó de pensamientos horribles, de dudas, de miedo a interpretar mal. ¿Y si solo buscaba consuelo? ¿Y si estaba siendo injusta por pensar así? Pero no. No era inocente lo que estaba pasando. En un momento, ella deslizó su mano y la apoyó sobre mi vientre, como tanteando el límite. No fue un abrazo, no fue algo casual. Fue una mano que se quedó ahí, cálida, consciente. Yo la retiré enseguida, sin decir nada, como si el tacto me hubiera quemado. Me incorporé un poco más, fingí incomodidad, que me dolía la espalda, lo que fuera, cualquier excusa para tomar distancia. Pero ella no se movió. Me miraba. Tenía una expresión que no sabría describir. No era descarada, no era provocadora, era hambrienta.
como si estuviera esperando algo que le debían desde hace mucho. Esa mirada me rompió. Sentí culpa. Sentí rabia. Sentí un miedo que no sé si era por ella o por mí misma. Me levanté de la cama de golpe y le dije que ya era tarde. Que mejor se fuera a su cuarto. Ella no dijo nada. Se quedó sentada unos segundos, luego se levantó y salió, despacio, sin decir una sola palabra. Cerró la puerta con cuidado. Me quedé ahí de pie, con el corazón en la garganta, temblando. No pude dormir. Me senté en el borde de la cama y estuve ahí como una hora, pensando, tratando de entender qué acababa de pasar. Me repetía que era mi hija, que seguro estaba confundida. Que no lo hizo con malicia, pero no podía negar lo que había sentido. No era solo en mi cabeza. Ese contacto, esa mirada, esa forma de acostarse a mi lado, todo tenía una carga que no se puede fingir. Empecé a recordar momentos pasados, cosas pequeñas que quizás no vi en su momento, como me observaba cuando hablaba con Laura, cómo se ponía tensa si nos besábamos frente a ella, cómo me abrazaba a veces con una fuerza que ahora me parece distinta. No sé si estoy perdiendo la razón o si esto ya venía gestándose y yo simplemente no quería verlo. Esta mañana, cuando bajé a desayunar, ella ya estaba en la cocina, preparando café como si nada. Me saludó con un buenos días normal, como cualquier otro. Yo no supe qué decir. No podía mirarla. Sentí una mezcla de vergüenza y tristeza tan grande que casi me hace llorar frente a ella. Pasé todo el día evitándola. Me metí en mi estudio, fingí llamadas, inventé cosas que hacer fuera de casa. No podía estar cerca de ella sin que se me revolviera el estómago. Lo peor era que ella actuaba como si nada hubiera pasado. Sonreía. Hacía comentarios suaves, me ofrecía cosas. A ratos, incluso parecía más segura de sí misma, como si lo de anoche le hubiera dado algún tipo de poder. Yo, en cambio, me sentía más pequeña, más culpable, más confundida. Me odiaba por haberme quedado callada en ese momento, por no haber puesto un límite más claro. Pero también me daba miedo. ¿Qué si reaccionaba mal? ¿Qué si no lo aceptaba y decía cosas que nadie iba a entender? Porque ¿cómo se explica eso? ¿Cómo una madre le dice a alguien que su hija la tocó con una intención que no era de hija? Nadie me creería. Pensarían que exagero o, peor aún, que estoy enferma yo. A la tarde, mientras limpiaba la sala, encontré un cuaderno de ella tirado entre los cojines del sofá. Iba a dejarlo en su habitación, pero algo me empujó a abrirlo. Sé que estuvo mal. Lo sé. Pero después de lo de anoche, necesitaba entender. Quería una señal, una pista, algo que me dijera que no estaba imaginando todo. Las primeras páginas eran normales, garabatos. Listas, frases sueltas. Pero después encontré cosas que me dejaron helada. Dibujos. Garabatos de dos figuras acostadas en una cama. Una con el pelo corto, como el mío. Frases escritas al margen como si ella supiera lo que siento. Quiero ser como Laura. Sentí un vacío en el pecho. Cerré el cuaderno y lo volví a dejar donde estaba. Me fui al baño y vomité. No por asco, sino por miedo, porque algo se estaba saliendo de control y no tenía idea de cómo manejarlo. Pensé en llamar a Laura, contarle, pero ¿cómo le explico algo así por teléfono? ¿Cómo le digo que nuestra hija parece tener una fijación enfermiza conmigo? ¿Que anoche cruzó una línea y yo no supe reaccionar? Sentí que, si lo decía en voz alta, lo hacía real. Y aún, me aferraba a la idea de que quizás era una fase, una confusión, un malentendido, pero en el fondo sabía que no. No después de esos dibujos. No después de esa mano sobre mi cuerpo. Empecé a dudar de cada gesto pasado. De cada conversación. Me pregunté si alguna vez fomenté eso sin darme cuenta, si fui demasiado afectuosa, si confundí los límites. El problema es que, cuando se trata de tu propia hija, todo se vuelve turbio. No es como si fuera una extraña. Es sangre de tu sangre. Y eso lo hace 1000 veces peor. A la noche, cuando ya estaba todo oscuro y pensaba enterrarme con llave en el cuarto, escuché de nuevo los pasos en el pasillo. El corazón se me fue al cuello. Cerré la puerta rápido, sin hacer ruido, y me quedé detrás. Escuchando, los pasos se detuvieron frente a mi habitación. Esperó. No golpeó, no habló. Solo se quedó ahí. Yo apenas respiraba. Sentía que, si hacía el menor ruido, ella iba a entrar. Me quedé así por minutos que parecieron horas. Y entonces, escuché cómo se alejaba. Despacio. Cuando estuve segura de que se había ido, me derrumbé. Lloré en silencio, sentada contra la puerta, sin fuerzas para entender qué estaba pasando. Quería que Laura volviera ya, quería que todo esto desapareciera, como si nunca hubiera pasado. Pero era tarde. Algo se había roto entre nosotras, y ya no sabía si iba a poder repararse. Dormí con la luz encendida por primera vez en años, y con la puerta trancada. Me sentía como una intrusa en mi propia casa. Hoy por la mañana, Camila actuaba como siempre.
Me preguntó si quería café, si tenía algo planeado para el día. Como si no hubiera estado parada anoche al otro lado de la puerta. Yo solo asentía con la cabeza, sin poder hablar mucho. Le dije que iba a salir un rato, no sé a dónde. Solo necesitaba estar lejos. Cuando me metí al auto, me puse a llorar otra vez. No sé si por miedo, por culpa o por el simple hecho de que no tengo a quien contarle esto sin que me miren como si estuviera loca. Por eso estoy escribiendo acá. Porque necesito que alguien me diga que no estoy perdiendo la cabeza, que lo que viví anoche fue real, y que no soy una madre horrible por sentirme así. Pasé casi 3 horas dando vueltas en el coche. No fui a ningún lugar específico. Solo manejé sin rumbo, con la ventana un poco abierta y la música baja, como si eso pudiera calmar algo. No funcionó. Me dolía el pecho como si llevara una piedra adentro. Pensé en muchas cosas, muchas. Desde internarla en algún lugar hasta decirle a Laura que volviera urgente. Pero después me decía que quizás estoy exagerando, que todavía no ha pasado nada grave, pero que es grave en estos casos. ¿Tiene que tocarme otra vez para que sea suficiente? ¿Tiene que decirlo en voz alta? ¿Y si no lo dice nunca? Pero lo sigue insinuando. Me sentía atrapada. Es mi hija. No puedo simplemente alejarla como a una persona cualquiera. Pero tampoco puedo dormir tranquila, sabiendo que en cualquier momento puede volver a cruzar un límite. No puedo más con esta confusión. No sé cómo protegerla, sin sentir que me estoy desprotegiendo a mí misma. Volví a casa casi al mediodía. Estaba todo en silencio. Por un segundo pensé que no estaba, que había salido. Pero la encontré en el jardín, regando las plantas como si nada. Me saludó con una sonrisa suave, como si me hubiera estado esperando. Yo fingí una expresión neutral, pero creo que mis ojos la delataban. Me dijo que había preparado algo para almorzar, que si quería comer con ella. Le dije que sí, porque tampoco quería hacer una escena. No tenía fuerzas para discutir. Nos sentamos en la mesa y comimos en silencio. A ratos ella me miraba de reojo. Yo no podía levantar la vista del plato. Me sentía como si estuviera al lado de alguien que me observaba desde dentro. Como si supiera lo que me pasaba por dentro y le diera igual. La tensión se cortaba con cuchillo, pero ella masticaba tranquila, como si nada hubiera cambiado entre nosotras. Después del almuerzo, me fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta, pero esta vez inseguro. No sé por qué, tal vez porque me sentía derrotada, resignada. Me tiré en la cama, boca abajo, con la cara contra la almohada. No dormí, pero tampoco estuve despierta del todo. Fue como estar flotando en una angustia densa. Escuchaba los ruidos de la casa, pasos, cajones, agua corriendo. Cada sonido me sobresaltaba. Estaba esperando algo. Y ese algo llegó. Cerca de las 5 tocaron la puerta. Era un golpecito suave, casi como si no quisiera que lo escuchara. Me quedé quieta. No contesté. Otro golpe. Y entonces su voz. Mamá, ¿puedo entrar un momento? Esa palabra, mamá, dicha con ese tono, me desgarró. Era dulce, pero cargada. Como si ya no fuera una hija pidiendo, sino alguien que sabía que estaba ganando algo con solo decirlo así. Le dije que sí, que pasara. No sé por qué. Tenía que haber dicho que no, que estaba cansada, que me dolía la cabeza. Cualquier excusa. Pero no. Le abrí la puerta con esa palabra. Entró despacio, sin zapatos, con una polera larga que le cubría casi hasta las rodillas. Se sentó a los pies de la cama, sin mirarme, como si esperara algo de mí. Yo me incorporé un poco, la observé en silencio. Quise preguntarle qué quería, pero no me salía. Y entonces dijo algo que me descolocó completamente. Me miró, sin ninguna emoción en la cara, y dijo, a veces siento que soy invisible para ti, pero anoche no lo fui, anoche me viste. Sentí que el mundo se me venía abajo. Quise responder, decirle que no era así, que estaba confundida, pero no me salía la voz. Esa frase me atravesó entera, porque tenía razón. La vi. Y no supe qué hacer con eso. Me senté bien con la espalda contra la pared y le pedí que me explicara qué quería decir. Me miró fijamente, con una mezcla rara de tristeza y algo más que no sé cómo nombrar. Me dijo que toda su vida se sintió al margen, que Laura y yo siempre estábamos muy unidas, como un mundo aparte, y que ella miraba desde afuera, que con Elena era distinto porque ella era brillante, segura, tenía su espacio, pero que ella, Camila, se sentía siempre invisible, apagada. Y que últimamente, al ver cómo yo trataba a Laura, empezó a pensar que, si imitaba ciertas cosas, quizás podría sentir algo parecido. Me lo dijo así, sin pausas, como quien se libera de un peso. Yo me sentí devastada. No era una confesión tierna, era una invasión emocional. Y lo peor es que yo la había sentido. Sentí ese intento de reemplazo, ese cruce de routes que no supe frenar a tiempo. Me quedé en silencio un buen rato después de sus palabras.
No sabía cómo reaccionar. No sabía si gritarle que estaba equivocada o abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero no podía. Mis pensamientos se atropellaban. Le pedí que se fuera. Lo hice con voz temblorosa, pero firme. Necesitaba un espacio para pensar. Necesitaba un respiro. Cuando ella se levantó y salió de la habitación, me quedé mirando la puerta cerrada, sintiendo como si me hubiera partido en dos. Estaba a punto de colapsar, de gritar, de estallar. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi hija había cruzado una línea que nunca pensé que se podría cruzar. Y lo peor de todo era que la sensación que me quedaba no era solo de repulsión, sino también de una extraña tristeza. Como si algo de lo que ella me había dicho tuviera algo de verdad. Lo peor vino cuando, después de un rato, recibí un mensaje de Laura. Estaba en el viaje, sola en su hotel. Me preguntó cómo estábamos, si todo iba bien. Le respondí con monosílabos. Lo mínimo necesario. No sabía cómo darle una respuesta que no fuera una mentira descarada. Quería decirle que todo estaba bien, pero no podía. No podía mentirle de esa manera. No podía decirle que nuestra hija había hecho todo eso. Porque la destruiría al instante. ¿Cómo le explicas que su hija, a la que ha criado con amor, ahora está confundida y busca afecto en un lugar que no debería? No sabía si quería que Laura volviera o si prefería que se quedara donde estaba, lejos de todo. Lo único que sabía es que ya nada era igual y que la verdad, por más que la intentara ocultar, iba a estallar tarde o temprano. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando una y otra vez lo que había pasado. Lo que había dicho Camila, lo que había sentido. Me pregunté si había sido una especie de llamada de atención, una necesidad de afecto mal dirigida, o si realmente había algo más, algo oscuro detrás de sus palabras. No podía comprender por qué sentía lo que sentía, porque la culpa no me dejaba en paz, como si fuera yo la culpable de todo esto. De repente, me sentí sola en mi propia piel. La casa parecía vacía. No era solo el vacío de la ausencia de Laura, sino el vacío de todo lo que había pasado y de todo lo que estaba por venir. Estaba atrapada entre el amor maternal y un instinto de protección que nunca había tenido que poner en práctica antes. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía qué proteger, si a ella o a mí. Al día siguiente, me encontré con Camila nuevamente. Estaba sentada en el sofá, leyendo un libro como si nada hubiera pasado. Me miró cuando entré al salón, y aunque sonrió, era una sonrisa vacía, como si estuviera esperando algo de mí. Me acerqué y me senté a su lado. Sin decir una palabra, estuvimos un rato en silencio, hasta que no pude más y le pregunté directamente qué quería de mí. Quería saber si todo eso era una especie de juego o si en realidad estaba buscando algo más. Ella me miró sin parecer sorprendida, como si ya supiera lo que estaba pasando por mi cabeza. Dijo que no era un juego, que no quería hacerme daño, pero que no podía dejar de sentir lo que sentía. Solo quiero ser vista, mamá. Solo quiero que me mires, me dijo. Y esas palabras me destrozaron, porque en algún punto sentí que lo que ella pedía no era tan diferente a lo que yo misma sentía, solo que yo nunca lo había reconocido. Esa fue la conversación que cambió todo. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando, ni hacer como si nada. No pude responderle nada, solo la miré, incapaz de hablar. Me sentía atrapada en su mirada, en ese vacío que me estaba pidiendo llenar. No sabía cómo seguir. La confusión, el dolor y la culpa me aplastaban. Había algo profundo, algo que no entendía, pero que sabía que nos estaba arrastrando a las dos. Quise gritar, pero no salía sonido. Todo lo que podía hacer era mirar a Camila y ver cómo su rostro cambiaba, cómo esa necesidad emocional que había desbordado toda nuestra relación se hacía cada vez más evidente. Ya no era solo una hija buscando atención. Era algo mucho más complejo, algo que no tenía forma, pero que ocupaba todo el espacio. Y yo no sabía cómo enfrentarlo. Después de esa conversación, me encerré en mi habitación. Necesitaba pensar, pero las ideas no fluían. Solo tenía esa sensación de opresión en el pecho, como si el aire ya no fuera suficiente. Estaba agobiada, con una mezcla de emociones que me desbordaban. No podía dejar de pensar en lo que Camila me había dicho. La forma en que se había expresado, como si todo fuera normal, como si lo que estaba pasando entre nosotras fuera algo natural, algo que podía entenderse. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo pude llegar a este punto sin darme cuenta? Me sentía sucia, incapaz de reaccionar a tiempo. Cada palabra de Camila resonaba en mi mente, y la sensación de impotencia se hacía cada vez más grande. No podía imaginarme cómo hablaría con Laura sobre esto. No podía ni siquiera imaginar cómo seguiría adelante con esta situación sin hundirme en la culpa. El resto del día pasé evitando el contacto con Camila. Me refugié en mi rutina como si eso pudiera aliviar el peso de lo que sentía. Pero cada vez que cruzábamos miradas, sentía que algo se quebraba un poco más.
como si entre nosotras hubiera una fisura que nunca se iba a reparar. Cuando llegó la noche, ella apareció en la puerta de mi habitación nuevamente, sin previo aviso, sin golpear. Estaba parada ahí, con la cabeza baja, como si esperara que la invitara a entrar. Me miró con esos ojos que ya no sabía si eran los de mi hija o los de alguien más, alguien que yo no conocía. No le dije nada, no podía. Solo la miré fijamente, intentando entender lo que estaba pasando. Y en ese silencio, entendí que ya no era solo una cuestión de ella o yo, era una cuestión de nosotros, como familia, rotos de una manera que no sabía si tenía solución. Necesito que me digas qué vamos a hacer, dijo, con una voz que ya no sonaba infantil. Había algo en su tono que me lo por dentro, algo que no estaba dispuesto a ceder, algo más fuerte que cualquier sentimiento de madre o hija. Fue como si me pidiera una respuesta que yo no podía darle. No tenía la más mínima idea de qué hacer. No podía seguir ignorando lo que había pasado, pero tampoco sabía cómo corregirlo. ¿Cómo se corrige algo que ya está roto? No pude decir nada. Solo me quedé allí mirando como una extraña que no sabe cómo actuar. Ella suspiró y, antes de irse, me dijo, solo quiero que sepas que no me voy a rendir. Y esas palabras me atoraron, porque sabía que no se refería a un juego, a una rabieta. Se refería a algo mucho más serio, mucho más profundo. Algo que ya no podía frenar. Esa noche no dormí. Pasé horas dando vueltas en la cama, intentando encontrar una respuesta, una solución, algo que me diera paz. Me levanté varias veces, caminé por la casa como si fuera un sueño, como si lo que estaba pasando fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Pensé en irme, dejar todo atrás, desaparecer. Pensé en muchas cosas, pero ninguna de ellas me parecía correcta. Al final, lo que más me aterraba era que ya no sabía si estaba intentando salvar a Camila o si solo me estaba protegiendo a mí misma. Pensé en lo que diría Laura cuando regresara. Sabía que no podría ocultarlo por mucho más tiempo, pero cada vez que me imaginaba decirle lo que había sucedido, me congelaba. ¿Cómo le explicas a la persona que amas que algo tan terrible ha ocurrido bajo tu techo? ¿Cómo sigues adelante después de eso? La mañana siguiente, Laura me llamó para decirme que regresaba ese mismo día, que su viaje había terminado antes de lo esperado. No pude evitar sentirme aliviada y aterrada al mismo tiempo. Sabía que este alivio solo sería temporal. Lo que fuera que pasara, ya no podía esconderlo. Miré a Camila, que estaba sentada en la mesa del comedor, mirando su teléfono como si no hubiera nada en el mundo que importara más. No le dije nada, no pude. Solo la miré, sintiendo ese vacío. Entre nosotras, era una presencia constante, algo que ya no podría ignorar ni ignorarse. Solo faltaba que Laura llegara, que todo esto explotara y se convirtiera en lo que inevitablemente tenía que ser. Lo peor era que, al mirarla, no solo veía a mi hija, veía a alguien más, a alguien que me estaba pidiendo algo que no podía darle. Y no sabía cómo decirle que lo único que quería era que todo esto se detuviera. Cuando Laura llegó esa tarde, todo en la casa parecía haber cambiado, aunque nadie lo dijera en voz alta. No hubo grandes palabras de bienvenida, solo un hola cortante, como si todos estuviéramos conscientes de que algo había sucedido, pero ninguno de nosotros sabía cómo empezar a hablar de ello. Camila no levantó la vista del teléfono y yo. Bueno, yo me sentía como una sombra en mi propia casa. Laura notó enseguida que algo no estaba bien. ¿Qué pasa?, me preguntó mientras dejaba la maleta en el vestíbulo. Mi estómago se retorció. No podía decirle lo que había sucedido, no ahora, no de esta forma. Entonces, con una sonrisa forzada, le dije que era solo cansancio, que no había nada de qué preocuparse. Pero las palabras sonaban vacías y ella lo sabía. Me miró fijamente, intentando leer en mi rostro lo que estaba ocurriendo. Yo solo pude desviar la mirada. Después de cenar, nos sentamos todos en la sala. La conversación fue superficial, casi como una actuación. Laura y yo hablábamos de cosas triviales, como si el mundo fuera el mismo de antes. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que Camila había dicho, en la tensión que flotaba entre nosotras. Era como si estuviéramos jugando a ser una familia. Pero la pieza más importante ya no encajaba, y en algún momento, Laura se levantó para ir a la cocina. Fue entonces cuando Camila se acercó a mí, nuevamente sin palabras, solo una mirada que decía todo. Me sentí paralizada. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué me sentía como si fuera la culpable de algo que no sabía cómo manejar? La vi irse a su habitación sin decir una sola palabra, y esa ausencia me hizo sentir más sola que nunca. Esa noche, antes de dormir, me metí en el baño a mirarme al espejo. Necesitaba ver algo de mí misma que no estuviera roto. Pero lo que vi en el espejo no era lo que esperaba.
Vi a una mujer cansada, desgastada, que había perdido el control de todo, incluso de lo que creía que tenía claro. Vi a una madre atrapada entre el amor y el miedo, entre lo que debía hacer y lo que no quería admitir. Intenté contener las lágrimas, pero no pude. Me senté en el borde de la bañera, abrazándome a mí misma, deseando que todo fuera diferente, que todo pudiera volver a la normalidad. Pero sabía que eso no iba a suceder. No después de lo que había pasado. No después de las palabras de Camila. Ya nada iba a ser igual. A la mañana siguiente, Laura me preguntó si había algo de lo que quería hablar, pero yo no podía. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle lo que había sucedido. La verdad, era demasiado pesada. La miré y por un segundo todo lo que quería hacer era confesarle todo, dejarlo salir, liberar el peso que llevaba en el pecho. Pero las palabras se quedaron atoradas. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo explicarle que nuestra hija ya no era solo nuestra hija, sino algo más complicado, más oscuro, algo que no podría entender. No podía hacerle eso. Así que le dije que todo estaba bien, que solo estaba agotada, y Laura aceptó mi mentira. Lo peor era que ya no solo me estaba mintiendo a ella, me estaba mintiendo a mí misma. Esa misma tarde, Laura y Camila salieron juntas a hacer unas compras. Yo me quedé en casa, completamente sola. Durante horas no supe qué hacer conmigo misma. Pasé de una habitación a otra, sin encontrar consuelo en nada. Todo me parecía extraño, vacío. Ni siquiera podía escuchar música, porque cada canción me hacía pensar en Camila, en lo que había hecho, en lo que le había dicho. Sentí que todo lo que había sido mi vida hasta ese momento se había desvanecido. Ya no había espacio para la paz, para la tranquilidad. Cuando regresaron, el aire seguía estando tenso, pero Laura parecía más relajada. Y Camila no me miró a los ojos en todo el resto del día. Fue como si el silencio entre nosotras se hubiera convertido en la forma de comunicarnos. El silencio era ahora nuestra única verdad y me aterraba pensar en lo que nos esperaba. La siguiente mañana, cuando desperté, algo en el aire me decía que las cosas ya no podrían volver a ser como antes. Estaba en la cama, mirando al techo, pensando en todas las veces que me había dicho que todo estaría bien, que podría manejar la situación. Pero ya no podía engañarme más. Algo en mí había cambiado. Y lo peor era que no sabía si podía volver atrás. Mientras me preparaba para el día, escuché a Camila en la cocina, conversando con Laura de una manera tan normal, tan distante de lo que había pasado entre nosotras. Me sentí como una extraña, como una espectadora de una vida que ya no era la mía. Al entrar a la cocina, Camila me sonrió como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que todo había cambiado y no pude sonreír de vuelta. La culpa me ahogaba, me consumía. No podía escapar de lo que había sucedido. Y lo peor era que sabía que Camila no se rendiría. No lo haría. Esa tarde, cuando Laura salió a hacer unas diligencias, Camila y yo nos quedamos solas en casa. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Nada se decía, pero todo se sentía. Camila no decía una palabra, pero su presencia me envolvía, como si pudiera tocarme, como si cada uno de sus movimientos estuviera dirigido a mí. Yo intentaba distraerme con tareas domésticas, pero no podía dejar de sentir la mirada de ella sobre mí. Cada vez que pasaba cerca, me detenía. Como si esperara que yo la reconociera, que respondiera de alguna forma, pero no podía. Estaba atrapada, y lo peor era que me sentía más vulnerable que nunca. Cada vez que nos cruzábamos, sentía que algo más se rompía. Ya no sabía cómo mirarla, cómo hablarle. La barrera que existía entre nosotras ya no existía y no sabía si eso era peor o mejor. Finalmente, la tensión explotó cuando, sin previo aviso, Camila se acercó a mí y me pidió que la acompañara al jardín. Estábamos solas, lejos de los ojos de Laura, y me miró con una expresión tan intensa, tan decidida, que me paralizó. «Mamá, no puedo más», me dijo, y esas palabras me atravesaron como una daga. No supe cómo reaccionar. No sabía si debía abrazarla, consolarla o alejarme. Sentí que el suelo se desvanecía debajo de mis pies y, sin saber por qué, caminé con ella hacia el jardín. En ese instante, todo lo que había estado reprimido salió a flote. Camila me miraba con esos ojos que ya no eran solo de mi hija, sino de alguien más. Alguien que estaba buscando algo más de lo que yo podía ofrecerle. Me tomaba de la mano con una ternura extraña, casi como si quisiera decirme algo sin palabras. El aire estaba pesado y yo no sabía si estaba dispuesta a escuchar lo que tenía que decirme. Estábamos sentadas en una banca del jardín, en completo silencio. Yo sentía la presión de su mirada sobre mí, como si me estuviera esperando a que dijera algo, a que reaccionara. Pero no podía. Mi garganta estaba cerrada. Mi mente nublada. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había pasado, pero no tenía las palabras para hablarlo. Camila, después de un rato, rompió el silencio. «¿Por qué no me entiendes, mamá? ¿Por qué me sigues rechazando?
Me miró como si la estuviera hiriendo. Como si todo lo que yo hacía solo estuviera empeorando las cosas. Me sentí como un monstruo, como si estuviera destrozando la vida de mi hija con cada decisión que tomaba. ¿Qué estaba ocurriendo entre nosotras? No podía entenderlo. No sabía si quería oír la respuesta a sus palabras, pero de alguna manera sabía que no podía dar marcha atrás. Ya no había vuelta atrás. Volvimos al interior de la casa y el peso de la conversación quedó en el aire. Cuando Laura regresó, todo parecía estar en su lugar, pero yo sabía que ya nada volvería a ser lo mismo. La falsa normalidad que intentábamos mantener se había desmoronado. Sabía que no podía seguir escondiendo lo que había sucedido, pero tampoco sabía si estaba lista para enfrentar las consecuencias. Esa noche, cuando Laura me preguntó cómo había ido el día, no pude responder, no pude mentirle. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, pero el miedo de perderla, de destruirlo todo, me paralizaba. Lo peor era que ya no sabía si la que necesitaba entender todo esto era yo o si era ella. Y mientras Camila me miraba desde el pasillo, con esos ojos que ya no me pertenecían, sentí que mi mundo entero estaba a punto de estallar. La confusión, el deseo, la culpa. Todo se mezclaba en un cóctel imposible de tragar. La noche cayó sobre la casa, pero el peso de lo que sentía no me dejaba dormir. Estaba de pie, mirando a través de la ventana, pensando en todo lo que había pasado. La casa estaba tranquila, pero el silencio entre nosotras hablaba más fuerte que nunca. Camila no me había buscado más esa noche, y Laura ya se había acostado, pero yo no podía descansar. Sentía que todo se me escapaba de las manos. El miedo, la culpa y el amor por Laura se entremezclaban de una forma tan abrumadora que ya no sabía qué era lo correcto. ¿Cómo podía dejar de pensar en lo que había sucedido? ¿Cómo podía seguir siendo la madre que Camila necesitaba? ¿Cómo podía mirarla a los ojos sin sentir que algo se había roto para siempre? A la mañana siguiente, el sol parecía más brillante, como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que no era así. Cuando entré en la cocina, vi a Laura preparando el desayuno y me dio la misma sonrisa de siempre. Una sonrisa que ya no me parecía real. Todo seguía como si nada hubiera pasado, pero yo ya no podía seguir fingiendo. No pude mirarla a los ojos, no podía decirle que había llegado al límite. Me senté en la mesa en silencio, escuchando a Camila hablar como si no hubiera nada extraño, como si todo estuviera bien. Pero en mi interior todo estaba roto. Y aunque Laura me miró con preocupación, no le dije nada. No podía. No podía destruir su mundo sin tener idea de lo que haría después. El día transcurrió lentamente, lleno de pequeños momentos que me parecían vacíos. Sabía que la calma era solo temporal, que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que había estado evitando. La verdad ya no podía seguir oculta. Pero, ¿qué haría después? ¿Cómo podría hablar con Laura sobre algo tan devastador, sobre algo que no tenía explicación lógica? ¿Y qué haría con Camila? Estaba tan confundida, tan perdida. No podía comprender lo que había sucedido, ni cómo salir de ese laberinto de emociones y culpas. Solo sabía que no podía seguir viviendo en esta mentira, que tenía que tomar una decisión. Pero no sabía cuál. Esa noche, cuando Laura se acostó, no pude dormir. Las preguntas seguían dando vueltas en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía a Camila. La veía como mi hija, pero también como algo más. No sabía si lo que había hecho había sido un error o si era algo que, de alguna manera, ya estaba predestinado. No podía saberlo. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo en este estado de angustia. Necesitaba salir de este limbo. Pero no sabía cómo. Mi corazón me decía que debía contarle todo a Laura, pero mi miedo a perderla me paralizaba. Y, al final, ¿cómo puedes reparar algo que ya está roto? ¿Cómo explicas lo inexplicable? Al final, el tiempo pasó y las cosas no mejoraron. Nada volvió a ser lo mismo. La relación con Camila cambió para siempre, y aunque intentamos seguir adelante como familia, el vacío entre nosotros nunca desapareció. Nunca tuve el valor de contarle todo a Laura. Me quedé con la culpa, con las preguntas sin respuesta, con la sensación de que había fallado como madre, como esposa. Viví con la constante sensación de que algo había sido roto irremediablemente, algo que no se podía reparar, y aunque la vida siguió, nunca volvía a ser la misma. Y lo peor es que, a veces, sigo sin saber si alguna vez lo seré.